muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy estamos muy tranquilos, un poco el corazón dolido. A veces se gana y a veces se pierde. Dani, ¿cómo estás? ¿Sensaciones? Dolido. ¿Dolido, Dani? No tengo que decir. Bueno, Recuperándome. nos estamos recuperando. ¿Vos cómo estás? ¿A dónde estás? ¿Estás haciendo la merienda? ¿Estás preparando ya la comida? Deja todas tus sensaciones al pie de este stream y vamos a disfrutar juntos, vamos a levantarnos entre todos el ánimo. Anda preparando que en unos minutitos se viene un gran stream con estos dos cracks, ¿sí? Te esperamos en minutos y prepárate. En lo simple, en lo cotidiano, para cada edad, para cada hermano. Charlamos libre, sin formalidad, preguntas, dudas, con claridad. Un mate, una charla, un buen momento. Eso es lo que pasa en este encuentro. Si estás buscando algo más, un lugar donde puedas respirar. Stream Encuentro, conectando lo humano y lo eterno. Stream Encuentro, un espacio real para tu momento. Stream Encuentro, nos encontramos acá. Stream Encuentro. Para tu momento. Stream Encuentro. Stream Encuentro. Muy buenas tardes, muy buenas noches para ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Acá a mi derecha está el gran Daniel. Acá estamos. Ahora un poquito mejor. Pero hay que levantarnos, Dani, no pasa nada, no siempre podemos estar ganando. Somos ganadores, ¿por qué? Porque los tenemos a ellos, a la derecha de nuestra pantalla. Cada vez más fachero, con una camisa leñadora, con en su mano derecha el mate que lo agarró y lo dejó. Él es el gran Gas. ¡Vamos, aguante el stream, sí! ¡Vamos, stream! Y a la izquierda de nuestra pantalla, el que se tomó un par de días de descanso que estuvo. Gracias, Junior, por tu ayuda. Y el gran futbolista, el gran mundialista, él es Francisco. Dale, Capo, que estoy enfermo. Bienvenida a ustedes a esta gran noche de Stream Encuentro. ¡Vamos, bien! Bravo. Bravo. Muy bienvenidos a todos. Acá estamos de vuelta, Fran. Bienvenido. Estuvo un poco enfermo. Estuviste enfermito. Ya estamos mejor. Se hizo el Gil 2 semanas, pero bueno, acá está con nosotros. Tomé 2 semanas de vacaciones. Y damos gracias a Dios, así que muy bienvenido. Todavía siguen los resabios. Ya pasó unos cuantos días, pero todavía nos duele lo del Mundial. Todavía seguimos con el encadenados ahí con el Mundial. Bueno, íbamos a hacer una tarde de análisis de conspiraciones, pero no lo vamos a hacer. Teorías conspirativas. De teorías conspirativas. A corrernos de ahí. Pero no, vamos a corrernos ahí, así que muy bienvenido. Ya estamos hoy, después de no haber estado el miércoles pasado. Porque precisamente iba a ser complicado con el Mundial. Pero damos gracias a Dios. Y te digo, menos mal que cancelamos, porque... Sí, tal cual. Ya estamos en episodio número 14, así que... Número 14, increíble. Damos gracias a Dios. Así que donde estás, ¿qué es lo que tiene que hacer? 3 cosas. Ya casi me olvido, después de 2 miércoles de no haber estado, pero 3 cosas. No, esto me querían limpiar, por lo que me doy cuenta. No, Vos sos el alma de este stream. No. Vos. 3 cosas que son gratis y son sencillas. Suscribirse, darle like y comentar. En ese orden está bien. Muy bien. Así que ahí donde está, escribinos, saludanos. Saludalo a Frank, a su ahí botón en que el no se chat, ve. aquí estamos de vuelta, en el stream nuevamente. Pongan que lo extrañaron, algo. Exactamente, No hace algo falta, que está sienta bien. como si lo quisieran. No hace falta. Así que bueno, ahí estamos. Estamos
viendo este episodio número 14 y hoy el tema de estas mismas series, Sé Sabio, que estamos haciendo, tenemos un desafío y es tocar un tema que muchas veces suele ser común. Es como que asumimos que esto va a pasar en nuestra vida cotidiana, mucho más si somos cristianos, pero que necesitamos asumir un rol distinto en nuestra vida para prevención. Un tema que quizás muchas veces se ha entendido mal, puede ser también. Exactamente. Que se ha enfocado desde un lugar probablemente distinto al que realmente la Biblia necesita. De una exageración o no hacer nada. Exactamente. O sea, es como que son dos extremos que a veces estamos viviendo y nosotros necesitamos ver esto. Y el título de hoy es La Resistencia. La Resistencia. Es como esas películas, que a mí me gustan mucho las películas bélicas. A mí también. Y de chico me la pasé viendo películas, series de guerra, todo el tiempo me encantaban esas cosas. Y me acuerdo que lo que más me gustaban en las películas de guerra, en donde, supongamos, no sé, un ejército invadía otro lugar, ¿no? Lo oprimía y se levantaba un grupo que era la Resistencia. La Resistencia. Y la Resistencia era como que eran gente común que se levantaba para defender su lugar. Se oponía a la invasión, se oponía al maltrato, al castigo, a lo que sea. Entonces, el tema de hoy es la resistencia y está totalmente relacionado a este tema, así que presten atención ahí todos los que están conectados. Está totalmente relacionado con nuestras victorias y nuestras derrotas. Ok. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado con esto porque muchas de nuestras victorias y muchas de nuestras derrotas pueden llegar a ser por ejemplo, una derrota puede ser por una mala decisión que yo tomé. Sí. Claro, eso siempre va a pasar. Pero puede ser que haya derrotas que el enemigo nos infringió. Fuimos derrotados por Satanás. Derrotados. Algo hizo y el problema es que nosotros guardamos silencio. Tremendo. O no hacemos nada o nos vamos al espasmo. Y reaccionamos y reprimimos y reprendemos demonios. Pero nos quedamos a veces en acciones muy esporádicas o muy así espasmódicas. Quizás más emocionales. Más emocionales. Y nosotros deberíamos saber de que en la vida diaria, todo el tiempo, Satanás siempre va a boicotear lo que Dios quiere hacer con nosotros. Primero, lo que Dios quiere hacer con vos, Satanás lo va a boicotear. Así es. Y lo que quiere hacer conmigo, con vos, con nosotros. ¿Sí? Por otro lado, a veces puede ser que nosotros mismos estemos boicoteando las cosas que tendríamos que hacer por inacción. Y sí. Y eso también puede pasar. O por mal accionar. Por mal accionar. Por eso, en este caso vamos a hablar, hay una regla o un refrán que usamos generalmente que es que una cosa puede ser una regla o una excepción, ¿no? Entonces, o hablamos de la excepción a la regla. Sí. Cuando algo que sabemos que es así y resulta ser de que una determinada manera, pero hay una excepción a esa regla. Cosas que normalmente pasan. Exactamente. Entonces, la excepción es que de repente nosotros podamos equivocarnos por propios medios, tomar malas decisiones y de alguna manera arruinar alguna bendición que Dios nos haya dado. Ahora, la regla es Juan 10:10. Satanás vino a robar, a matar y destruir. Así es. O sea, esa es la regla, no es la excepción. Los cristianos hemos tomado a veces de que este versículo es una excepción. A veces Satanás te quiere matar o te quiere robar o te quiere destruir el futuro o el presente. No. Esa es la regla. ¿Sí? La excepción sería que nosotros nos equivoquemos. Sí, totalmente. También, o sea, pensando en este versículo, creo que queda bastante claro que nosotros vamos a ser siempre un blanco para Satanás, ¿no? Obvio. Como que todo el tiempo, esto que vos decías, de que las reglas es precisamente esto, ¿no? De que él está buscando que nosotros caigamos, buscando perjudicarnos, buscando que nosotros realmente nos alejemos de ese propósito que el Señor tiene para cada uno. Y la pregunta entonces para nosotros sería, ¿qué hacemos frente a esos ataques, ¿no? Si sabemos que estamos todo el tiempo en una especie de guerra, vamos a decirlo, que es realmente una guerra espiritual, ¿qué hacemos frente a esos ataques? Y me busqué acá un par de definiciones que tenían que ver con el título y con lo que vamos a conversar hoy acerca de resistir. La primera del diccionario dice, resistir dice, la resistencia es la capacidad de oponerse o soportar una fuerza, una acción o un cambio. Bien. Ahora, si leemos Santiago 4:7, dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo. Resistir. Y él huirá de ustedes.
queda claro que nuestra posición o lo que nosotros tenemos que hacer precisamente es resistir al enemigo. Pero resistir al mismo tiempo también tiene distintos significados, ¿no? Tal cual. Y podemos buscar o explicar una definición desde un punto de vista psicológico y por ahí también cómo se entiende la resistencia a nivel social, cómo la vivimos nosotros a nivel social. Así que primero, en cuanto a la psicología, dice que es la capacidad mental para sobreponerse a situaciones de estrés, trauma o adversidad, adaptándose de manera positiva. A ver, léela de nuevo. La psicología dice que resistir es... Capacidad mental para sobreponerse a situaciones de estrés, trauma o adversidad, adaptándose de manera positiva. Claro, ahí, por ejemplo, esa definición no nos ayudaría para entender lo que es resistir al diablo. No, lo que está diciendo... No es sobreponerse a situaciones de dolor infringidas por el diablo. No. Cuando la Biblia nos dice que, lo acabas de leer, humíllense delante del Señor, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acá no estamos ni sobreponiéndonos al trauma ni adaptándonos de manera positiva. Eso es resignación. Totalmente. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con resistir en la fe a Satanás, ¿no? Que dice la Biblia. Entonces, ahí sería, por ejemplo, desde el punto de vista de la definición, sí. No de que está mal, la definición de psicología no nos ayuda. Pero vamos a la parte social, por ejemplo. No estaría interpretando lo que Santiago quiso decir en ese versículo. Pero ahora, si lo vemos desde el punto de vista social, dice, se refiere a la acción colectiva o individual de rechazo, oposición o desobediencia frente a un sistema de poder establecido, una injusticia o una ocupación extranjera. Ahí me gusta más. Tiene más sentido. A ver, tiene más sentido. Sí. El versículo con esta definición que tiene que ver con lo social. Porque se refiere, fíjense, a la acción colectiva, o sea, de muchos. O individual. Y nosotros podemos decir, en tu vida como creyente, como hijo de Dios, o como cuerpo de Cristo, la iglesia. Totalmente. Entonces, tanto en lo colectivo como en lo individual, es rechazo, oposición y desobediencia. O sea, esto es una confrontación. Una confrontación, sí. Confrontación. La Biblia nos habla de Satanás y de resistirlo como una confrontación. Sí. No como un soportar. Claro. Uno puede que por ahí soportar. Se entiende así a veces claro, pero uno puede soportar. Sí. Hay momentos donde vos soportás el flagelo. Job soportó un flagelo en su vida, que fue una enfermedad que Satanás le infringió. Sí. ¿Sí? Ahora, una cosa es soportar y otra cosa es adaptarse a ese sufrimiento porque no tengo otra alternativa. Sí. Pero nosotros tenemos victoria en Cristo, tenemos poder dado por el Espíritu, la gracia es poder, y entonces nosotros tenemos que no solamente aguantar, sino oponernos a esos ataques y que ese daño que Satanás quiere hacernos no dé efecto. Aquí hay algo clave en este versículo viendo desde este lugar. No, perdón que te interrumpa. No, sí. Porque podemos decir, el diablo está huyendo de nosotros, como quizás evaluarlo desde ese lugar, no, pensando en lo que decía, resistid al diablo y él huirá de ustedes. ¿Será que el diablo está huyendo de nosotros? Porque muchas veces, lo que decíamos, cuando leemos este versículo por ahí, o cuando creemos que el diablo nos está atacando, creemos que lo que podemos hacer o lo que el versículo hace referencia es lo que vos decías, aguantar, como quedarnos en una posición pasiva, aguantar, pero realmente la Biblia, como estamos explicando, quiere decir otra cosa. Otro lugar de resistencia. Y vamos a seguir con versículos. Porque dice, él huirá de ustedes. Exactamente, él huirá de ustedes. Resístanlo. Entonces, resistirlo de la psicología es adaptarse al dolor. Claro. Como que no fuimos llamados a sobrevivir. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, resístanlo para que huya. Para que huya. Es una acción. No se trata de sobrevivir, sino precisamente hacerlo retroceder. Sí. Es oponerse, rechazarlo, es hacerle frente. Hoy vamos a ver, porque esto no es una locura, ¿eh? Este es el ABC, para los que estamos ahí escuchando y viendo, este es el ABC de la vida del cristiano. Sí, tremendo. Para eso vino Jesús. Mirá, 1 Pedro capítulo 5, 8 y 9 dice, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual, y ahora otra vez, el cual resistid firmes en la fe. Y ahí otra vez, sí. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, ustedes tienen que estar despabilados, tienen que estar atentos y tienen que resistirlo en la fe. ¿Sí? Y este pasaje es muy importante por dos cosas. Una, que acá dice que Satanás anda como león rugiente. Satanás no es león. ¿El león quién es? Jesús. Jesús es el león de la tribu de Judá. Claro. Por lo tanto, el león es Jesús. Punto. No hay otro. Pero Satanás, cuando Pedro está diciendo de que anda como león rugiente, está hablando de la voracidad. Totalmente. O sea, un león no te perdonaría la vida. El león de Judá vino a salvarte, pero el que anda como león rugiente buscando a quien devorar, busca matar, robar y destruir. Ese es el modelo de Satanás. Entonces, nosotros tenemos una alternativa. ¿Cuál es?
de agarrar y entender que nuestro norte tiene que ser lo que Jesús nos dice o que todo el Nuevo Testamento nos enseña acerca de estas cosas. Por ejemplo, Satanás no va a tener compasión de vos ni de mí, Cero. no va a tener afecto. Su única misión, dice, el único propósito que tiene Satanás es matar, robar y destruir. Totalmente. Creo que también es una forma del enemigo quizás de imitar ese poder, esa autoridad que tiene el Señor, que finalmente nosotros como hijos de Dios no lo puede lograr, ¿no? Pero si nosotros solamente leemos esto que dice anda como león buscando a quien devorar, quizás podemos, llevándolo como a nuestro día a día, ¿no? Podemos sentir que estamos, no sé, en medio de una selva, en medio de la sabana africana o lo que sea, rodeado de leones, que seguro nos van a matar, lo que vos decías, que es Seguro. lo que va a buscar hacer Tal el cual. león. Pero si leemos toda la palabra, vemos que, digamos, como en este mismo contexto, Dios nos da como un arma, algo para que nosotros podamos defendernos. Una escopeta, vamos a decir, si estuviésemos en la sabana africana. Esa es la... Para resistirnos y poder ganar. Que dice en Lucas 10, 19, lo leo. Dice, miren, les he dado autoridad, esto es importantísimo, esta palabra. Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Porque en realidad, Tremendo. si nosotros solamente nos quedamos con el que el diablo es peligroso, que anda como león rugiente, que lo que quiere es atacar, vivir, ese es como estar en un estado todo el tiempo de angustia, con un estado de miedo. Pero ¿dónde? O inacción. Claro. O sea, haga lo que haga, él anda buscando a quien devorar. ¿Y entonces qué hago? ¿Me escondo? ¿Huyo? ¿Qué tengo que hacer? Pero Tenés que resistirlo. Totalmente, pero la realidad es que Jesús lo venció en esa cruz para darnos a nosotros la victoria. Ese es el arma que el Señor nos está dando. Ahora, la gran pregunta entonces de todo lo que vamos a hablar hoy, ¿qué hacemos para poder resistir? Pero desde este lugar, ¿no? En el que nosotros hacemos que el enemigo retroceda. Tal cual. Pero fíjate que acá hay una ecuación que nosotros también tenemos como hijos de Dios que siempre acordarnos. Dios le dio toda la autoridad a Jesús. Sí. El Padre le da toda la autoridad a Jesús el Hijo, ¿sí? Y le dice toda autoridad, todo poder le es dado a él. Tanto en el cielo como en la Todo, tierra. y el reinado, todo. ¿Y Jesús qué hace? Toma esa autoridad y a nosotros, lo acabas de leer, nos da esa misma autoridad y potestad para que nosotros podamos estar armados, literalmente. Y lo dice literal, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Exactamente. Entonces, lo primero que acá acabamos de leer en Primera de Pedro, que te lo acabo de leer hace 2 segundos, Sí. dice de que nuestro adversario el diablo anda como león rugiente, está claro, y buscando a quien devorar. Resistan los firmes en la fe. Lo primero es que nos exhorta a que nosotros con fuerza resistamos. La resistencia, vuelvo a decir, no es una inacción ni es algo pasivo. Es más, No es aguantar. va a sonar raro, pero el resistir a Satanás es agresivo. Totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros no dejamos simplemente que él ataque, sino que nosotros resistimos con la violencia, entre comillas, la violencia del poder del reino. Y de la fe, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos autoridad sobre Satanás, dada por Jesús. Por lo tanto, un rey, ejemplo, un rey no anda pidiendo por favor las cosas, pero tampoco está dando explicaciones para ejecutar su reinado. Entonces, nosotros no debiéramos estar pensando todo el tiempo si se nos fue un poco la mano, no se nos habrá ido con Don Sata, se nos fue un poco la mano con esto. No, tenemos que resistirlo. Vamos a ir viendo esto en este stream y en el siguiente vamos a hablar un poquito también en la próxima semana, porque es interesante que él nos dice que nos da potestad contra toda fuerza del enemigo. Entonces, y nada los va a dañar. Es tremendo eso. Podemos tener algún magullón. Sí. Pero es tremendo poder vivir realmente esto que el Señor Jesús nos dice, ¿no? Porque muchas veces, como decía al principio, quizás nos quedamos más en el lugar o lo entendemos más de resistir, de una manera pasiva, de aguanto hasta que ya el enemigo por ahí se canse y se vaya. Y no va por ahí en realidad. Tal cual, porque fíjate que esa potestad y autoridad que nos da Jesús está relacionada con lo que estuve compartiendo los domingos acerca de, Jesús mismo dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, la misma autoridad que Cristo tiene para poder decir eso, nos dice a nosotros, ustedes se les es dada toda potestad. ¿Para qué? Para resistir al enemigo. Entonces ya no estamos solos y debiéramos tomar muy en serio esto de cómo resistir. Somos la resistencia, ¿verdad? Porque hay un reino de los cielos que está llegando y que tratando de quitar a un reino opresor, que es el reino de las tinieblas. Y en esa opresión nosotros nos resistimos por la fe. Amén. Así es. Nos queda claro entonces
que es esto, ¿no? De que Jesús nos dio una autoridad en su nombre. Ahora, por ahí el Señor no nos está diciendo, no sé, oren y pídanle a Dios que aleje el diablo. Que quizás muchas veces caemos también en eso, sino que dicen, léjenlo ustedes, les di la autoridad, les di el poder para poderlo hacer, les di el poder para que ustedes pudiesen ejecutar y pudiesen accionar. Por supuesto que tenemos que orar, por supuesto que tenemos que buscar del Señor, pero también tenemos que vivir desde este lugar de fe, desde esta posición, entendiendo que tenemos la autoridad dada por Jesús, que no es algo que nosotros ahora, nos estamos... La pregunta es, ¿será que Dios no tiene el poder necesario para sacarlo Él? Claro. ¿Por qué motivo nos da a nosotros la responsabilidad de sacar a Satanás de nuestra vida? ¿Por qué motivo dice, resistan ustedes? No estén orando todo el día pidiéndole, Señor, saca al diablo de mi vida. No, ustedes tienen autoridad, dice. Claro que Dios no te va a dejar solo. Pero digo, esto tiene que ver con un principio espiritual de que es que Dios decidió en su voluntad darnos a nosotros esa autonomía de funcionamiento, ese libre albedrío, esa capacidad de decidir, esa capacidad de tomar decisiones. Y en ese paquete de cosas, Dios mismo dice, yo les doy autoridad a ustedes. No se va a contradecir, ¿no? Es como decirle a mi hijo, andá y en nombre mío, andá y decirle a aquel que te devuelva tal cosa. Y va mi hijo para reclamarlo eso con toda la entereza, pero yo voy detrás para decir, ojo que estoy atrás. Sí. ¿No? Entonces necesitamos entender de que ya nos dio esa autoridad para que nosotros en su nombre podamos desarrollar poder. Amén. Y no nos olvidemos también algo que hemos hablado en streams pasados acerca de la gracia, que precisamente la gracia nos da el poder para poder resistir, poder ejecutar esto, ¿no? De resistir y poder echar fuera. O bien sea quizás anular planes, declarar sanidad, o como que tener esta posibilidad de poder obrar en fe también a través de la gracia. Nuestra misión o lo que podemos nosotros quizás tomar de este versículo o entender es que realmente nosotros tenemos que resistirle. Es nuestro trabajo, es lo que deberíamos poder hacer, porque como venimos diciendo, tenemos la autoridad por Dios. Y bien dijiste vos que Dios no se contradice. Si el Señor nos dice que nos ha dado la autoridad y que en el nombre de Él podemos echar fuera demonios, podemos hacer sanidades, podemos hacer un montón de cosas, como decir, ¿por qué pensar lo contrario? ¿No? ¿Por qué no vivir desde ese lugar de fe y desde esa posición en la que el Señor espera que nosotros estemos precisamente gracias a esa victoria que el Señor nos da en Cristo Jesús? Tal cual. Ahora, fíjate que el mejor ejemplo que nosotros tenemos que tener y vamos a tener siempre, ¿quién es? Jesús. Por eso dice que Jesús, el Hijo, se hizo hombre. Sí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener a alguien a quien imitar. O sea, si él fuera absolutamente un super Power Ranger, ¿cómo nos comparamos nosotros con él? No podríamos. Entonces, él se humanizó para sufrir lo mismo, para pasar por lo mismo, pero con la autoridad dada por el Padre. Amén. Entonces, él dice, ok, yo me voy, pero les doy a ustedes la autoridad y el poder para que ustedes puedan vivir de esta manera. Entonces, acordate, o quizás sería bueno recordar, de que hay un momento en donde de máxima resistencia de Jesús con respecto a Satanás, y es en la tentación en el desierto. Sí. Cuando leemos el pasaje dice que Jesús bautizado y después es llevado por el Espíritu al desierto, y allí él está durante 40 días ayunando. Y mientras que él está ayunando en esos 40 días, Satanás viene a tentarlo permanentemente. Tenemos un ejemplo de resistencia tremendo. ¿Sí? Tremendo. ¿Por qué? Porque ahí Satanás, lo que se conoce como las 3 tentaciones, lo primero que le ofrece es comida. Decirle a estas piedras que se conviertan en pan. Después le dice, tirate del pináculo del templo, total, los ángeles va a mandar el Señor para que te rescaten, si es que sos el Hijo de Dios. Siempre buscando romper la validación. Sí, y sembrar duda. Entonces, mucho de nuestra falta de resistencia contra el enemigo es que no nos sentimos tan validados con Dios en eso de que vos sos mi hijo amado y en vos tengo complacencia. Entonces Jesús escuchó eso una vez y fue suficiente. Entonces cuando fue a este momento, después de ese bautismo, él resistió en la validación personal, en la necesidad de la comida, en el poder. Si vos te humillás ante mí, todos estos reinos te los voy a dar. Esa triple tentación, nosotros encontramos por lo menos 3 lecciones importantes, y esto quisiera contarlo. Cuando nosotros vemos la tentación de Jesús, sí, hay 3 cosas que suceden que son el ejemplo para nosotros, para vos que estás viendo ahí, que por favor tomá nota de esto, recordalo, volvelo a escuchar para incorporarlo. Y es que Jesús no perdió tiempo. Cada tentación de Satanás, Jesús la respuesta era rápida. Sí. Él no se quedaba pensando para ver si lo que decía era verdad o mentira.
la tentación de Satanás en el Edén, hay un diálogo entre Satanás y Eva. Y hay un diálogo pasivo de Adán que estaba presente también. No tenés que conversar con él, tenés que resistirlo. Entonces Jesús, ¡pum!, ni siquiera se detuvo a pensar. Porque fíjate que si Jesús se hubiese tomado un rato para pensar en la tentación, él hubiese escuchado si es que sos hijo de Dios. Hubiese Satanás logrado poner en duda la validación del Padre, ¿no es cierto? Sí. Así que lo primero, se le opone Jesús rápido. El diablo propone y Jesús resiste. De una manera activa, sí. Lo segundo, y que es sumamente importante, es que Jesús lo confronta él a Satanás. Fíjate que Jesús no ora, Padre, repréndelo. No le pide a Dios. Jesús se apropió de esa autoridad que tenía dada por Dios. Él se ocupó, él lo agarró, lo confrontó y le dijo, apártate de mí. Él lo que le dijo fue, vos no vas a venir a tentar al Señor tu Dios. O sea, la confrontación es directa y es para nosotros, lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Por eso la Biblia dice en Efesios que no demos lugar al diablo. Sí. No dar lugar al diablo es no le des lugar en la mesa, no le des lugar en las opiniones, no le des lugar. Entonces, resistir es rápidamente rechazar toda propuesta. Y lo tercero, ¿sí?, que Jesús siempre lo vamos repitiendo, que la respuesta rápida, la confrontación rápida de Jesús se basó en lo tercero, que es la palabra. Jesús le responde con la palabra. Lo confronta con un escrito está 3 veces. Sí, entonces, todo el tiempo, ¿y por qué es tan importante? Porque la Biblia dice de que la palabra es nuestra, ¿qué? Nuestra espada. Totalmente, la armadura. Y la fe es un escudo. Sí, sí. Entonces necesitamos tomar la espada del Espíritu, como dice en Efesios, ¿sí?, que es la palabra de Dios para nuestra vida. Así, esto te juro que me vuela la cabeza, ¿no? Porque si uno piensa en este ejemplo que precisamente que el Señor Jesús nos está dejando, ¿no? Y uno también al mismo tiempo piensa, cada vez que la Biblia nos dice, o cuando la Biblia dice que oremos en todo tiempo, en todo lugar, que oremos sin cesar, y vemos este ejemplo de Jesús de resistencia. Cuando nosotros resistimos no estamos orando. O sea, en ese momento como que no estamos tomando la oración como un recurso para poder resistir, sino que estamos aplicando el poder que ya la oración nos dio. Exacto. Como que el momento de resistir es un momento en el que yo estoy accionando. No estoy esto que vos decías de Jesús no perdió el tiempo, sino que de una no se quedó pensando, no le dio lugar al enemigo, sino que de una fue al ataque. La resistencia, como esta resistencia activa de decir, no me quedo acá soportando, no me quedo acá en silencio, sino que voy y te ataco. Y él tuvo el resultado, Jesús. Al final el enemigo retrocedió. El enemigo huyó. Porque ¿qué hubiese pasado si el Señor Jesús se hubiese puesto a orar en cada ataque, ¿no? O sea, ¿cómo nos imaginamos la escena? Del enemigo tirándole la tentación o intentando que Jesús cayera y Jesús en el momento de decir, bueno, no, voy a orar, le voy a consultar al Padre. Quizás como de alguna forma dejando de lado esa autoridad que ya el Padre le había dado, que había confiado en él. O cuando confronta con los religiosos. Mirá si Jesús, cuando tenía que confrontar con los religiosos, que estaban absolutamente comandados por Satanás en su mente, pues fíjate que le dice sinagoga de Satanás, le llama. Sí, tremendo. Entonces, Jesús le dicen, vos sos el hijo del carpintero, lo ningunean, vos no sabés hacer milagros, vos sos Satanás. Jesús hubiese dicho, ay Dios, defendeme. No estaría mal hacerlo por una cuestión de dependencia. Sí. Pero es como, yo me imagino, esto va por mi cuenta, como Dios diciendo, otra vez me pide a mí lo que yo ya le di a él. Claro. Madurá. Tenés que resistirte a lo que está sucediendo. Sí. Y quería un poco meter esto, porque hace poquito tiempo, quizás los que están viendo, no todos estuvieron, no escucharon ese mensaje un domingo, que hablaba de que nosotros tenemos que darnos cuenta de que esa autoridad, de ese poder de confrontación y de resistir al enemigo, nos lo da el Señor a cada creyente. Sí. Por lo tanto, si yo estoy mal en un momento, vos tenés poder de Dios para bendecirme y ministrarme. Ahí funcionamos como iglesia. Exactamente. Por eso la resistencia no solo es individual, sino que es colectiva. Y es tan importante esto, porque conté una experiencia que tuvimos con Carol en la madrugada, sí. Lo conté en la reunión del domingo, sí, sí. De que de repente Carol empezó como a llorar, a balbucear, a llorar y a sufrir terriblemente. Yo me asusté, pensé que estaba soñando en un momento, y la despertaba y ella se tiraba sobre mi lado y encima mío prácticamente, y estaba aterrada, temblaba y como que no podía hablar. Y entonces
Traté de calmarla pensando, vuelvo a decir, de que era un sueño, de que estaba soñando. Yo estaba más dormido que no sabés. Y de repente yo me di cuenta de que no, porque empecé a experimentar la misma presencia que ella estaba sintiendo. Y era como que el enemigo la estaba presionando y la estaba atacando. Tremendo eso. Entonces en ese momento me acordé de estas cosas. De que nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Amén. No solo para resistir al diablo en nuestra vida, sino para ayudar a otros a que resistan al diablo también. Amén. En momentos difíciles, después uno tiene que madurar. Pero entonces ahí oré atando toda manifestación y quitando del medio, anulando los planes del enemigo, declarando la gloria de Dios sobre nuestra casa, sobre esa cama, sobre el sueño de Carol, sobre la mente de Carol, en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús y ¡pum! Se Amén. acabó. Y esto no es magia, no son palabras mágicas, es la autoridad. O sea, no podemos estar, ay Señor, por favor, me está atacando el enemigo, resistilo. Pelear desde esa victoria que Cristo nos dio. Sí, es que ni siquiera tenemos que tener miedo, porque no es nuestro poder. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros vemos que hay algo que no está funcionando bien y nosotros le tiramos en el nombre de Jesús te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús te ato, y vemos que no funciona. Entonces, lo mismo que los discípulos cuando van a Jesús y le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? Entonces Jesús lo que le enseña, entre otras cosas, es que ustedes no entienden de que no son ustedes, que claro. Es el poder que yo les confiero. Ese es mi nombre, no es por su fuerza. Entonces no se hagan los locos tratando de que, y si no le funciona, de creer que son ustedes los que no funcionan. No somos nosotros, la autoridad está dada por Jesús. Amén. El poder está dado por Jesús. Por lo tanto, el resultado depende del poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es el poder que actúa en nosotros? Escuchá, esto es impresionante. El poder que actúa en nosotros como hijos de Dios es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Amén. Entonces, tremendo. O sea, nosotros tenemos que valorar esto. Entonces, cuando vos estás en tu casa poder y ves vivirlo. que hay algo que está sucediendo, intervení. Claro que está bien orar y pedirle a Dios protección todos los días. Yo todos los días le puedo pedir, pero el momento Señor, de que tus accionar. ángeles que acampan alrededor de los que vos amás nos cubran como familia. Claro que sí, porque es lo que yo no puedo hacer. Pero cuando yo tengo que confrontar, Hay un momento que se nos demanda hay que accionar. confrontar. Sí. No podemos estar evitando el conflicto con el enemigo porque Juan 10:10 dice de que su único plan es robar, matar y destruir. Así es. Entonces, ¿de qué sirve de que yo me ponga... Yo no tengo que ser misericordioso con Satanás, tengo que ser agresivo con Satanás. No, y es una forma, la otra postura es una forma de soportarlo. Y no estamos para soportarlo, estamos para resistirlo. Claro, es como decir, no, el Señor Jesús nos dijo, amemos a todos, entonces lo voy a amar al diablo porque pobrecito está perdido. No, el diablo está perdido, terminó y su condenación está totalmente decretada. Entonces, no permitas, ¿sí?, que Satanás interfiera en tu vida robando, matando, destruyendo. Sí. Resistí. Amén. ¿No? Creo que esto es madurez cristiana también. Sí, totalmente. Es resistir. Y esto no tiene que ver con denominaciones, ni con... No, en la Biblia. Sí. Dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y dice la Biblia, dice, retengan lo bueno, dice Pablo. Vean todo, pero retengan lo bueno. ¿Y lo bueno qué es? La seguridad de que Dios nos defiende. Amén. Que no estamos solos. Y que aunque no nos salga algo, siempre Dios va a levantar a alguien para bendecir nuestra vida. Así es. Creo que esto, no sé, o sea, si lo pienso desde el lugar, como decir, porque esto que decíamos, estamos llamados a orar en todo tiempo, pero de alguna forma la oración viene a fortalecernos a nosotros, ¿no? Pero la autoridad que nos da Dios nos sirve para el momento de accionar. Exacto. O sea, como que la autoridad al final nos va a poder, nos ayuda a confrontar al enemigo. A través de la oración, obviamente, que vamos a recibir nosotros toda la fortaleza que necesitamos para nuestro día a día. Pero ¿qué pasa en el momento de accionar? Esta experiencia que vos tuviste, la experiencia que tuvieron ustedes. Es decir, bueno, precisamente esa autoridad está para el momento de la confrontación. Tal cual. No es tiempo para dudar. Por eso es que volvemos a lo mismo que venimos hablando hace un montón. La gracia no es solamente para nuestra salvación y el perdón de pecados. La gracia es el poder de Dios sobre tu vida, sobre Amén. tu vida y la Amén. mía. Así Es el poder de Dios que te dice, podés caminar entre leones, que no te va a pasar nada, en el sentido de que tenés autoridad para que por cualquier cosa dañina vos podés resistirla. Así es. Podés resistirla. Y aunque el ataque venga en una dimensión que nosotros no podemos contener ni subsanar, como Job, que no había hecho nada malo, Sí. Dios estuvo de su lado.
Y Dios nunca quitó el cerco de protección alrededor de Job. Amén. Porque No uno podía dice, tocar su vida. Dios lo dejó a Satanás hacer lo que... No le dejó hacer lo que quería. Le dijo, vos podés molestarlo, sacarle cosas, alterar su contexto, pero no podés tocar su vida. No puede quitarle lo más Entonces, preciado. el cerco Dios nunca lo quita de nosotros, nunca. Entonces nos da autoridad para que resistamos. Y cuando nosotros no podamos, entonces sí podemos ir confiados al buen pastor que Él nos defiende. Porque Amén. el pastor defiende a la oveja. Así es. ¿Sí? Así que, ¿qué te parece si oramos, cerramos este episodio, le damos gracias a Dios porque Él nos da autoridad y Él nos declara su resistencia en este mundo caído y damos gracias a Dios? Sí, me quedo con esto. No nacimos para soportar al enemigo, nacimos para resistir al enemigo. Exactamente. Jesús en la cruz no vino a pagar para que vos y yo estemos soportando. No. ¿Soportamos las pruebas? Sí. ¿Soportamos el asedio? Sí. La dificultad, sí. Pero no soportarlo en el sentido de pasivo, sino lo soporto, pero me resisto. Con el ¿no? enemigo. Resistite al enemigo y declará el bien de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, Amén. sobre todo lo que hagas. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por tu palabra, por este nuevo espacio, por este stream, que hoy podemos entender de que tenemos que nuestra resistencia a Satanás es poderosa en Jesús. Sí, Señor. Tenemos autoridad, tenemos poder y podemos detener planes del enemigo que es de robar, matar y destruir, Sí, Señor. pero nosotros nos asociamos a tus planes, Amén. que son darnos vida y vida en abundancia. Sí, Señor. Declaramos esta palabra sobre cada uno de los que está escuchando, los bendecimos Sí, sobre Señor. sus casas, las economías familiares, los trabajos, la salud. Sí, sí. Padre, en el nombre de Jesús, que tu mano esté sobre ellos y ahora, que ahora ellos también ahora, en este momento orando, tengan una oración y digan, diablo inmundo, ato tus obras y me ato a la palabra de Dios. Sí, Todo sí. lo del Señor viene sobre mi vida, toda bendición, todo bien, todo plan perfecto viene sobre mi vida y rechazo, Satanás, obras que vienen de tu lado. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Tremendo, Un aplauso. tremendo capítulo. Muy Me bien, quedo con ya saben lo que tienen que hacer. Tres cosas. cositas fáciles, sencillas y gratis. En este orden, suscribirse, darle like y comentar. Muy bien. Mandanos saludos. Gracias a Esteban. Esteban quiere decir algo, me parece. A Daniel por todo el servicio. Pero no sé, No, no. ¿quieren decir algo? No, ¿O no, están- no. No. Estamos tranquilos. Vamos bien. Bueno, están tranquilos. Gloria a Dios. Tanta oración. Lo dijo el Mickey, digo. Muy bueno. Muy bien. Así que bueno, nos estamos reencontrando en el próximo episodio, sí. En el próximo episodio de la semana que viene, sí vamos a tener sorteo. Así que, no, los premios. Está bien. Vamos a tener, pero hoy te damos un changuita del mundial. Todavía estamos medio alterados con el mundial, pero ya nos vamos a encontrar en el próximo episodio de Stream Encuentro. Muy bien, Vamos. un aplauso. Adiós. Nos estamos viendo. Chau, chau, chau. Nos vemos. Chao, chao.